Que saludamos. Bueno, la importancia de estar acá, creo que el video lo dice con claridad, que este 9 de junio estamos recordando 70 años de lo que fue, diríamos, el inicio, desde el punto de vista de muchos de nosotros, en los cuales yo me incluyo. Decimos que ese 16 de septiembre del 55, donde inició la denominada Revolución Libertadora para ellos, los gorilas y la oligarquía que hoy sigue gobernando, que hoy nos gobierna, para nosotros la fusiladora. Así se la calificó la militancia de aquel entonces. Las imágenes son claras. Yo creo que la pregunta, ¿qué es lo que realmente decíamos cuando hablamos? ¿Qué es lo que tenemos que decir nosotros? En realidad decir, nos tiene que servir como parámetro de cuál es el tiempo que hoy planteamos, decir, cuál es la resistencia hoy. Nosotros estamos en la defensiva, hoy como nación, como pueblo, salvo la reciente hecho acaecido el viernes pasado, ¿no? Pero, digo, para no perder el hilo, no nació este mismo día de 9 de junio, estuvo antes, como toda organización. Por eso es importante tener claro, decir que para nosotros, ¿qué es fundamental? La organización, eso es importante, la unidad y la lucha integral, que es lo que nosotros tenemos que aprendizaje de esos 70 años. Muchos años, muchos compañeros acá, los pasados los 50 años, conocemos de esta historia y lo hemos repetido muchas veces, pero tal vez no tanto como ejemplo hoy de este 9 de junio que recordamos y el 12 de junio. Porque indudablemente se tuvieron que juntar antes para llegar a esta instancia. Y así fue, sí se juntaron, eso fue organización. Hubo un comando de previo y que después se mantuvo con dirigentes que se los conoce, como Sebastián Borro, por ejemplo, Armando Cabo, Héctor Tristán y otros más, y en Mendoza también y en Las Heras también, seguramente, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo. Esa lucha continuó y determina que este hecho, el fusilamiento generado por la fusiladora y su principal gestor, que fue Aramburu, Rojas y los demás, porque Leonardo no duró nada, fueron los que generaron este hecho, pero que sirvió también como disparador para el movimiento peronista, porque no terminó ahí. Esto también sirvió como base, a pesar de que hubo, obviamente, una retracción, como ahora nos ocurre, porque somos pueblo, somos trabajadores y a veces, si no tenemos esta capacidad de reacción, como nos pasó ahora en democracia. En dictadura, imaginémonos en ese momento, ¿no? En ese momento, entonces vino el 1957, fíjense, junio, pareciese que no pasó nada todo el 56, sí hubo 57. Y en el 57, grupo de trabajadores, por eso el rol del movimiento obrero también es importante. El grupo de trabajadores, 1957, programa de la falda, donde ya había pasado la constituyente, y había pasado, y la generosidad, como corresponde a la oligarquía, de que gobernaba el gorilaje, que sean generosos, como ahora, que decidieron que se podían organizar o reorganizar los sindicatos que estaban prohibidos, no la CGT. Y se reunieron en la falda. Y de ahí, el sindicato, con esa capacidad que tenemos todos los que estamos acá, militantes y la dirigente sindical, llega y se arma, y se nombra al secretario general de la UTA Córdoba, Atilio López, en la falda. Y de ahí se hace el plenario de la falda, conocido después la falda Huerta Grande. Este mismo Atilio López, que fue factor determinante en el cordobazo y que fue vicegobernador de Obregón Cano en el 73. Y continúa esa lucha. Voy tirando fechas para que nos vayamos dando cuenta. En 57 tampoco es que decir terminó, no, siguió, muchos recordarán la historia de Lisandro de la Torre, en la lucha en la previa de la apertura, que también fueron generosos, Aramburu, y llama a elecciones, porque no podía sostener. Entonces llama a elecciones y que entre un amigo y que ahí, entre la discusión que hubo en ese momento los que conducían el peronismo, Perón ya estaba en el exilio, estaba en Panamá, hay una discusión de decir si se iba o no se iba a la elección. Y bueno, hubo los acuerdistas, que ahí es donde cambia el delegado Perón, que pasa a ser John Willacup, este joven diputado en la época del peronismo, y plantea la acompañar a Frondizi. ¿Pero por qué? Porque ya este hombre, la Revolución Libertadora, la fusiladora, ve que no puede sostenerlo más. Bueno, y aparece Frondizi y gana las elecciones, pero también sigue la lucha, Lisandro de la Torre, y después todo con lo que tiene que ver. Y en ese intermedio, fíjense, muy democrático, Frondizi y todo lo que la acompañaban, muy democrático,
que ante la lucha y la resistencia que también acá tuvimos, Mendoza tuvo a Carlos Mendoza, dirigente sindical, y Las Heras tuvo en Daniel Soloa, uno de los principales dirigentes, fueron encarcelados por el plan Coninte. El plan Coninte. Entonces, es decir, democráticos, pero hicieron el plan Coninte, que con eso encarcelaron a los dirigentes sindicales. Y siguió la lucha, y no lo pudo sostener Frondizi. Y llaman a elecciones, 1962. Y en esas elecciones, quien participa y gana en la provincia de Buenos Aires es el secretario general de Textiles, un recordado Andrés Framini, que obviamente gana el peronismo. ¿Y qué sucede? No reconocen el triunfo, y entonces, ¿a quién recurren? Tengámoslo en cuenta, ¿a quién recurren? No lo puede hacer el Congreso, no lo puede hacer los diputados, senadores, ¿a quién recurren? Recurren a la Corte Suprema. El presidente era un supremo, Guido, de la Corte Suprema. Fíjense, relacionémoslo con el tiempo de hoy. Y después sigue esa lucha. Y no es que murió. Fíjense, en marzo no le da, gana, hace el triunfo Framini, no se lo reconocen. Y el 23 de agosto, que también de ese mismo año, 62, el primer desaparecido en Argentina, el dirigente metalúrgico juvenil de 22 años, Felipe Vallés. Y continúa, o sea, de Vallés, es decir, no es que terminó, o sea, no es una casualidad que se llega, y se sigue avanzando. Todo ese hecho lleva a que tiene que venir Perón de nuevo. La dirigencia sindical, muchos dirigentes sindicales combativos en ese momento dicen, bueno, que vuelva, que retorne Perón. Y se arma entre ellos uno que después reconoce que no hizo bien las cosas, como fue Augusto Timoteo Bandor, Perón mismo lo reconoce, no puede venir a Argentina y se queda en Brasil. Entre el gobierno de acá, que era también otro que ganó con muy poco, ganó con mucho menos votos que asumió Néstor Kirchner, por ejemplo, que fue Frondizi. Bueno, en ese interín también se producen estas luchas. Y esta lucha genera que el movimiento obrero y la juventud va construyendo. Y ya pasamos 62. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué pasó en el 63? Pasó muchas cosas. Nada más que la historia, digamos, de hechos trascendentales. Y iba en cambio de gobierno. Es decir, se fue Iría, vino Onganía, se fue Onganía, pero en el medio, es decir, ¿qué pasó cuando asume Onganía? Un hecho también ligado a la resistencia peronista, pero además con una proyección. El Operativo Cóndor. ¿Qué fue el Operativo Cóndor? Cuando militantes peronistas y nacionalistas, entre ellos el hijo de Armando Cabo, Dardo Cabo, van en el Operativo Cóndor a Malvinas, que secuestran un avión en resistencia y van a Malvinas. Hecho revolucionario. Eso hace que 66. ¿Qué sucede en 66? Obviamente que ante esa crisis, obviamente que apareció Onganía. Y tenemos un golpe, un militar nuevamente en ese proceso. Y no termina ahí todo. Hubo un parate, y aparece el 66, 67, y dice, ¿qué pasó? No, hubo también intervención. La previa de la construcción de lo que se llamó la otra instancia, que fue Huerta Grande. La Huerta Grande es la continuidad de La Falda, donde ahí se hizo el primer programa del movimiento obrero presentado a la sociedad. Y de Huerta Grande surge Amado Olmos, que uno de los que muere en un accidente, es uno de los gestores de algo que sucederá después, que es en el 68 la creación de lo que significa la CGT de los Argentinos, liderada por Raimundo Ongaro, Guillán de Telefónico y todo esto. Y uno dice, sí, pero entre el 62 y el 68 no pasó nada. Sí, no, sí pasaron. Por eso esa relación, esa resistencia contundente, donde los jóvenes y la dirigencia, la militancia peronista y la dirigencia empezaba a unir esa lucha, que, como yo decía al comienzo, la organización y la integración. Y eso sigue avanzando. Y no es producto de una casualidad. 68, estamos en el año 69. ¿Qué sucede en el 69? Lo tenemos como hito los peronistas. El cordobazo. Y todos los vasos que vinieron después. Acá mismo, el 4 de abril de 1970, el mendozazo. Pero antes, el cordobazo. ¿Y el cordobazo quién lo gesta? 3 dirigentes. El movimiento peronista y 3 dirigentes. ¿Quién? Uno de los principales, que decía recién, que en el 57, en La Falda, fue electo. Fíjense todo lo que pasó. Pasaron 11 años, más 12 años pasaron. Atilio López, que fue secretario general de la UTI, secretario general de la CGT regional Córdoba, pero además vicegobernador, asesinado por la AAA en el 74. Pero esa lucha también es acompañada por Agustín Tosco, que no era peronista, que venía de Luz y Fuerza, y también el Pío Torres, que sí era peronista, y son los que armaron el 69.
Y no terminó ahí. Continuaron todos los actos como Mendoza y se produce un hecho que es el que diríamos es el punto culmine de esta resistencia que hoy recordamos. El recuperar el cadáver de Evita, que yo me salté lo del 57, cuando la fusiladora secuestra y lleva a Italia, a Génova, el cadáver de Evita. Lo hice a propósito de esto, de trasladarlo al 70, ¿por qué? Porque tuvo la misma proscripción que tuvo el general Perón y la que tenemos de hoy, también de nuestros dirigentes proscriptos y presos como Milagro Sala o como Cristina Fernández. Entonces, esto es la historia del movimiento peronista y que nosotros tenemos que tener lo que decir, no es nuevo, lo que tenemos que empezar a corregirlo para que no nos suceda más. Entonces, llegamos al 71, digo, voy a ir achicando, el 71, pasa esto del 70, que es el hito más grande. ¿Por qué? Porque al secuestrar a Eugenio Aramburu, al fusilador, al que también en el 62 había sido fue candidato a presidente de la Nación, el fusilador, y que tuvo votos de esta sociedad, como la que le dio votos a este hombre. Entonces, en ese 70 se produce, el 29 de mayo, el ajusticiamiento popular de este fusilador, cuando un grupo de jóvenes, Abal Medina, Gustavo Ramos y otros más, un grupo de jóvenes de la Juventud Peronista del Nacionalismo Católico, hacen justicia popular con Eugenio Pedro Aramburu. Y de ahí, digamos, eso que se transforma en la guerrilla urbana, es una novedad porque todo lo que conocíamos hasta ahora era guerrilla campesina, se transforma como un método tomado seguramente de los Tupamaros, pero continúa la lucha, no terminó ahí. Porque el cadáver de Evita recién se pudo llevar desde Génova a Italia al 71, a Puerta de Hierro, en 1971. Pero no vino en el 72 ni el 73 con el Perón. ¿Saben cuándo vino? En 1974, noviembre del 74. Ya estaba Perón muerto. Entonces, este es el hecho que realmente tenemos que respaldar a este día y también el audiovisual de esta historia. ¿Para qué? Para que hoy no nos encuentre decir cómo en la defensiva que estamos y en un gobierno democrático y en un proceso electoral, cómo hacemos la resistencia. Termino con esto. Es decir, hay un hecho clave. Nos ha pasado hace poquitos. El viernes, el indio, Carlos Indio Solari, se fue. ¿Y qué generó? Una movilización popular, demostrando con esto que esta resistencia, aquella y la otra resistencia, que muchos dirán que están acá presentes, me olvidé de la resistencia del 76. No me olvidé. Lo que estoy diciendo es que la resistencia de hoy, que recordamos hoy, 70 años, termina con el proceso de el retorno de lucha y vuelve de Perón, porque la juventud peronista levanta como bandera el lucha y vuelve y vuelve. En la época de la NUCE llegó a decir, por ejemplo, que no les daba a Perón. ¿Y qué le dijo la juventud en ese momento? Pero a la NUCE, Perón va a volver cuando le canten las pelotas, decía. Eso dijo la juventud. Esa juventud revolucionaria que apoyó a todo. Entonces, la realidad que tenemos nosotros, la realidad que tenemos que tener es que nos sirva de aprendizaje. Y no sea solamente una cuestión efemérica. La memoria. Y por último, dije, la segunda último, la acera también estuvo relacionada en toda esta lucha. Muchos dirigentes, que ya lo vamos a ver cuando toque lo que corresponde. La acera, Susana Valle estuvo acá en Mendoza, la hija de General Valle. ¿Saben dónde estuvo? En una unidad básica, Juan José Valle, del barrio Yapeyú, en la calle Salta. Ahí la compañera Susi se debe acordar, Guzmán. Muchos compañeros tuvimos en ese acto con la compañera. Así que, compañeros, la importancia de esto que nos llevemos, que es posible otra Argentina y que es posible con todos nosotros y con los jóvenes para que esta defensiva que hoy tenemos, que nos mostró esta gran movilización de estos 3 días, que es posible otra Argentina. Y que la juventud, por eso lo convoco al compañero de JP, Nico Villegas, que continúe con lo suyo.